Buenos días, familia. ¿Cómo están? Bien. Esperamos que este domingo nos vaya mejor que el de hace 8 días y no nos mojemos. Como quiera, ya tomamos algunas precauciones por si acaso, pero gracias a Dios por un domingo más que nos permite reunirnos. Creo que nadie viene por primera vez, aunque veo a algunas personas que nos acompañan por segunda vez. Y por si acaso, yo no prediqué hace 8 días, entonces dejan presentarme. Mi nombre es Eli Cázares, soy uno de los 2 pastores de la iglesia Doxa junto con el pastor Julio. Julio, ¿te puedes poner de pie nada más para los que no te conozcan, por favor? Junto con el pastor Julio, nosotros estamos pastoreando la iglesia de Doxa. Muchas gracias. Y nosotros creemos en la pluralidad de ancianos, creemos que es mucho mejor 2 que 1, 2 piensan mejor que 1, así que gracias a Dios por la pluralidad de ancianos. Hace 8 días, para los que estuvieron, vino a predicar el pastor Julio, que antes servía aquí como pastor, pero quiero que se vaya, por eso estoy... Pastor Diego, que fue a plantar en esa y se llevó a algunas personas. Iba a decir bromeando, se robó, pero no, a veces dicen que soy muy bromista. Entonces se llevó, fueron enviadas algunas personas de aquí de Doxa. Entonces damos gracias a Dios por la pluralidad de ancianos. Te invito, por favor, a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 28. No terminamos hoy Hechos, lo vamos a terminar dentro de 8 días, pero aún así hay una ligera nostalgia de terminar un libro en el cual yo particularmente he sido muy bendecido. De verdad, Dios ha hablado a mi vida a través de este libro de Hechos de muchas maneras. Deseo de todo corazón que en este más de un año que hemos estudiado Hechos, también para ti, Dios haya hablado a tu corazón, que de muchas maneras tú hayas aprendido muchas cosas sobre Dios, su bondad, su misericordia, su celo, su grandeza, su omnipotencia, su soberanía, cualquier cosa que Dios te haya mostrado a través de su palabra y que tú puedas atesorarla en tu corazón para crecer en tu fe. Así que vamos a estar meditando en Hechos capítulo 28, vamos a ver solo la mitad del capítulo, del versículo 1 al versículo 14, y la siguiente semana concluiremos con todo el capítulo para posteriormente comenzar con profetas menores. ¿A cuántos les gustan los profetas? Gracias a los poquitos que les gusta. Bueno, mi deseo es que después de estas series a muchos les gusten, si no es que a todos. Entonces, Hechos capítulo 28, déjame orar y después iniciamos. Padre, gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque, Señor, estamos vivos y es por ti, Señor, pero también es para ti. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú permites que cada uno de mis hermanos y cada persona que nos acompaña por primera o segunda vez pueda estar aquí reunido, Señor, escuchando tu palabra con toda libertad, con bocinas, con un micrófono, Señor, sin tener que escondernos en cuevas o en los lugares en donde, Señor, las autoridades no nos encuentren. Gracias porque eso, Señor, es una obra tuya y tu misericordia. Dios, rogamos que tu palabra hable a nuestros corazones. Por favor, Señor, ayúdanos a que, Señor, estas comodidades que tenemos, Señor, y estos beneficios que tenemos no sean un impedimento, Señor, para ser pasivos. Que no sean un impedimento, Señor, para mantenernos, Señor, sin movernos como creyentes, Señor, y sin una acción. Te pedimos, por favor, que nuestros corazones, Señor, así como tus discípulos camino de Emaús, ardan al escuchar tu palabra. Señor, tú eres bueno y eres fiel en todo momento y te damos gracias. Amén. Hechos capítulo 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino. Pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio.
el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Por fin, en nuestra historia, el apóstol Pablo llega a su destino, que es Roma. Familia, vamos a estar meditando en estos versículos y quiero que pienses en esto antes de comenzar el sermón. Casi todos, no sé si todos, pero casi todos, seguramente muchos, tenemos en algún momento una historia que contar sobre un momento específico en donde Dios nos ha librado de la muerte. No sé si les ha pasado, pero a lo mejor más de uno tenemos una historia de un momento en el que seguramente estabas a nada, dicen a un pelo de rana calva, de morir. Tal vez, no sé, un accidente de auto en donde todo el carro quedó destrozado, pero de pura casualidad, tu lado no pasó nada. Saliste con vida. A lo mejor algún accidente en el trabajo, una enfermedad de la cual creíste que jamás podrías levantarte. No sé, puede ser incluso un problema que seguramente te costaría la vida. Tal vez te metiste en problemas que no debiste meterte, no lo sé. El estar en un lugar, a los pocos minutos pasa una desgracia. ¿Han visto esos videos? A mí me gusta ver esos videos en donde hay personas que literalmente están caminando y se detienen, no sé, a levantar una moneda y inmediatamente cae un tubo de acero muy pesado. O personas que de algún momento van caminando y solamente pasan la calle y en ese mismo momento llega un carro y destroza todo lo que había en donde tú estabas pasando. Es asombroso pensar que aún nosotros, sin siquiera imaginarlo o ser conscientes, Dios nos ha librado de muchas cosas de las cuales seguramente ni nos enteramos, ni pasó por nuestra mente, pero ocurrieron. Y sabes, te cuento esto porque hoy estaremos hablando un poco de eso. Hablaremos del cuidado que Dios tiene no solo para sus hijos, no solo para su pueblo, sino para todas las personas, algo que normalmente se conoce como gracia común. Estaremos viendo en nuestro pasaje 4 puntos o 4 ideas que buscarán mostrarnos cómo Dios, mis hermanos, preserva tu vida en todo momento y cómo las bondades y misericordias de Dios están constantemente en tu vida. Quiero que tú y yo, en esta mañana, podamos tomar el tiempo mientras estás escuchando la prédica en cuán bueno, y de hecho esa canción la vamos a cantar al final durante la Santa Cena, cuán bueno ha sido Dios en tu vida. Cuán misericordioso ha sido el Señor para ti y para tu familia. Pero al mismo tiempo también, a modo de exhortación, quiero que durante este tiempo tú y yo podamos recordar cuán malagradecidos en muchas ocasiones hemos sido con Dios. Así que vamos a estar hablando de esto durante los siguientes minutos. Hace 2 semanas vimos la historia del naufragio, ¿recuerdas? Vimos cómo dice la palabra que 276 personas sufren un naufragio y experimentan mucho temor. Pierden, dice la palabra, toda esperanza de vivir. El autor Lucas, que estaba presente en ese barco, nos muestra la fragilidad del ser humano ante las tempestades que pueden ocurrir en la vida de una persona sin siquiera imaginarlo. ¿Recuerdas? Eso estuvimos viendo hace unas semanas. Este suceso que ninguna de las 276 personas esperaba y que mucho menos deseaba, sucedió. Un barco que estaba a la deriva por más de 2 semanas y que las personas creían que ya no podían tener esperanzas de vivir. Sin embargo,
La historia también nos muestra cómo en medio de esa tempestad, mis hermanos, la mano de Dios siempre estuvo presente, cuidando no solo de sus hijos, no solo de su pueblo, sino de cada persona dentro de ese barco. Al final de la historia, pudimos ver cómo estos hombres, después de 14 días a la deriva, de no comer, seguramente de estar asustados, muy asustados, mareados, dice la palabra que encuentran una isla, ven a lo lejos una isla y lo que hacen es que intentan encallar el bote para que puedan acercarse lo más posible a la isla. Pero los planes no salen como ellos, valga la redundancia, los habían planeado, no salen bien. Y lo que pasa es que ellos sí encallan, pero mucho más atrás. Y lo que sucede después es que ellos tienen que nadar a esa isla. Y ahorita vamos a llegar a eso. Pero vamos a ver en este pasaje, familia, 4 aspectos que son importantes sobre el cuidado de Dios en la vida de las personas. Yo he titulado mi sermón de la siguiente forma: cada viaje nos recuerda el cuidado de Dios. Cada viaje. De hecho, ya después me arrepentí y hubiera elegido cada paso, cada paso nos recuerda el cuidado de Dios. Así que puedes anotarlo como tú quieras. Ese será el título de nuestro pasaje, familia, y en esta mañana quiero hablarte de 4 puntos que vas a poder ver en pantalla y que precisamente hablan de esto que quiero mostrarte. Del versículo 1 al versículo 2 yo he visto una idea que es el cuidado de Dios a través de los habitantes de Malta. Versículo 3 al 6, el cuidado de Dios al preservar la vida de Pablo. Versículos 7 al 9, el cuidado de Dios a través de Pablo. Y versículos del 10 al 14, el cuidado de Dios al proveer de todo lo necesario. Esos van a ser los 4 puntos, las 4 ideas que vamos a estar manejando durante estos minutos. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría que tú y yo podamos aprender de este pasaje? ¿Qué es lo que me gustaría que tú y yo podamos atesorar en nuestro corazón y que podamos ver que de este pasaje emana una idea principal, y es la siguiente, y quiero que la puedas ver en pantalla? Dios muestra su amor y cuidado a través de circunstancias que incluso no esperamos en nuestra vida. Dios muestra su amor y cuidado a través de circunstancias que incluso ninguno de nosotros espera en nuestra vida. Después de que Pablo y Lucas y los demás llegan a la orilla del mar, seguramente cansados pero muy contentos, podemos pensar que es así, ¿no? Ellos están tratando de nadar literalmente por sus vidas, para salvar sus vidas. Llegan ahí y se dan cuenta que la isla en donde ellos habían llegado es la isla de Malta. Y así comienza nuestra historia, con la primera idea, la cual he titulado El cuidado de Dios a través de los habitantes de Malta. Ve conmigo al versículo 1 y versículo 2. Como es un pasaje cortito, ahora sí vamos a poder estarlo leyendo, a diferencia de en otras ocasiones donde son capítulos completos. Y ve conmigo al versículo 1 y versículo 2 y mira lo que dice la palabra. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Quiero que imagines esta escena, que pienses en esta escena, familia. Más de 200 personas llegando a la orilla, algunos nadando. Yo no sé si había unas personas a lo mejor posiblemente que no sabían nadar. Y por esa razón es que Julio, recuerdas, el centurión, casi les dijo, pues lleguen como puedan. Algunos nadando, otros en cosas que puedan flotar, no sé, a lo mejor barriles o pedazos de madera del barco, pero lleguen. ¿Te imaginas esa escena? Más de 270 personas intentando salvar su vida. A lo lejos vemos a un barco despedazándose por las fuertes olas. Las olas que golpeaban, eso es lo que dice nuestro pasaje. Estos hombres, yo quiero pensar que veían con desesperación esa orilla. Aún aquellos que sabían nadar, recuerda, habían pasado 14 días. Y a pesar de que Pablo los había animado a comer, y sí, obviamente las fuerzas le regresaron, pero no le regresaron del todo, ¿cierto? Estaríamos de acuerdo. Habían perdido mucho peso seguramente porque no habían comido. Estos hombres veían con desesperación, estaban cansados, pero al mismo tiempo quiero pensar que estaban animados por llegar a la orilla. ¿Cómo se dice esto? No les escucho porque hablan todo, pero cada
Brazada, gracias. Cada brazada era un momento de esperanza para ellos. Era un momento esperanzador porque estaban viendo la orilla cada vez más. Y por fin llegan, dice Lucas. Nadie murió. Ni un solo cabello. Se cumple lo que Pablo había dicho, ¿cierto? Ni un solo cabello de sus cabezas. Y una vez que llegan a ese lugar, familia, seguramente vieron a los nativos de ese lugar. Ellos preguntaron, o los mismos nativos les dijeron, pues están en Malta. Y en cuanto llegaron, dice nuestro pasaje, que lejos de que los habitantes de ese lugar los trataran de manera cruel o incluso por temor los lastimaran, porque recuerda, estaban llegando a un lugar que no conocían. No solamente eso, el barco que había sido despedazado estaba lleno en su mayoría por delincuentes, por presos. Había varias personas que seguramente eran peligrosas. Y lejos de que los habitantes de Malta los lastimaran, dice Lucas, él describe cómo estas personas, mira, de manera asombrosa, muestran hospitalidad. Y a pesar de que iban muchos los que estaban llegando a la orilla, podemos ver que el pasaje nos muestra que Lucas describe cómo estas personas les quieren servir. Me imagino que, no sé, llegaron a sus casas, empezaron a tal vez buscar comida, empezar a buscar la forma en cómo poder servirles. Recuerda, el barco había sido despedazado y había estado en todo este problema porque había una tempestad, había una tormenta. Y por eso es que Lucas dice, hacía frío y todavía seguía lloviendo. Es decir, imagínate más o menos esta escena, ¿no? No es que como que ya estaba el sol y podían secarse, no, ellos estaban empapados porque habían nadado, pero encima les estaba cayendo el agua. Y dice Lucas, los habitantes de Malta nos trataron bien. Seguramente para ellos esa acción de los habitantes de Malta fue una muestra de amor y de generosidad de su parte. Y aquí, en esta primera idea, familia, quiero que tú y yo podamos meditar de manera breve en algo que yo veo en este pasaje. Porque estos habitantes de Malta no eran personas que tenían la ley de Dios escrita, ¿cierto? No eran personas, y de hecho nuestro pasaje no nos muestra, sino creo que Lucas lo hubiera dicho, no es que había una sinagoga tampoco, no había judíos en ese lugar. Por lo tanto, la ley de Dios no estaba escrita en papel o en papiros en esa isla. Pero me llama la atención que a pesar de eso, y tal como lo dice Pablo en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, había una ley que estas personas tenían en sus corazones. Al punto de que ellos pudieron darse cuenta de que podían mostrar amor y ser hospitalarios a personas que no conocían. Y no sé si estés de acuerdo conmigo en esto, pero yo considero que este primer punto o esta primera idea nos muestra algo increíble y nos muestra cómo es que Dios puede mostrarnos su amor y cuidado a través de personas que ni siquiera conocen de Dios. Es más, quiero preguntarte, ¿algunos de ustedes han recibido la gracia y misericordia de Dios de personas que no quieren saber nada de Dios? Yo sí. Personas que de repente están ahí para ayudarte, no en oración, no en otra cosa, pero extienden la mano en misericordia. Buenos samaritanos, podríamos decir. Personas que no conocen a Dios, no conocen su palabra, pero que hay algo en su corazón que los impulsa a servirte o ayudarte en la necesidad en la que estés. Y esto fue lo que llevó a aquellas personas desconocidas a servir a Pablo y a sus amigos. Personas que estaban siendo usadas por Dios para ayudar a estas personas. No sé si recuerdas, seguramente sí, porque todos estuvimos tal vez aquí, pero estaba en la semana recordando el terrible suceso del 2017, el temblor del 2017. Y además de estar recordando lo que había pasado en el 2017, empecé a buscar algunas imágenes, no va a aparecer ninguna, pero estaba pensando en estas imágenes o en estas escenas en donde personas de diferentes contextos, culturas, edades, estaban ayudando unos a otros. ¿Recuerdas estas escenas, no? Haciendo filas, personas cargando botes, personas cargando los restos de construcción, tratando de salvar la vida de las personas. Yo quiero apostar que había muchas personas, la gran mayoría, que no eran creyentes. Sin embargo, quiero que puedas ver cómo Dios usa a todas estas personas por el beneficio de otras. Dios ayudando a otros desde distintas circunstancias. Tú y yo hemos sido
beneficiados por la gracia de Dios a través de otras personas. ¿En dónde? En el trabajo, hospital, escuela, en tu propia casa. Quiero que puedas ver conmigo cómo esta primera escena de lo que nos está mostrando Lucas es una muestra del control y el cuidado de Dios, no solo a su pueblo, porque Lucas no dice, solo a nosotros nos pusieron una fogata, no, dice, a todos nos pusieron, porque todos estaban mojados. Las cosas que pasan a tu alrededor, familia, quiero que puedas ir pensando junto conmigo que no son casualidad. Cada momento que tú has vivido ha sido un momento en el que Dios ha cuidado. Cada momento en el que alguien te ha extendido la mano tiene como propósito glorificar al Señor, pero al mismo tiempo que el Señor te muestre su cuidado. Que Dios te muestre su amor, que Dios te muestre su misericordia. Pero además de eso, no solamente vemos este cuidado de Dios, quiero que veas el versículo 3 y 6 conmigo, el cual es la segunda idea, y la he titulado El cuidado de Dios al preservar la vida de Pablo. La primera idea fue el cuidado de Dios a través de los habitantes de Malta. Ellos no tenían por qué hacerlo. Y pudieron haberse ido a sus casas y a encerrar y decir, háganle como puedan. Pero Dios muestra gracia. Quiero que veas ahora el cuidado de Dios al preservar la vida de Pablo. Versículos 3 al 6. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino. Pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Considero yo que lo que acabamos de leer es una historia realmente asombrosa, digna, yo pensaría, de una escena de cine, una escena de suspenso. Pero esto es algo que en realidad ocurrió. Quiero que puedas ver algo primero. A pesar de todo lo ocurrido y de toda la tempestad que Pablo había experimentado, quiero que veas, y no es la idea principal, pero hay algo que me llama la atención. Pablo, a pesar de la edad que tenía y del hombre que era, él no se sentó simplemente y dijo, bueno, pues pónganse ustedes a juntar la leña y porque él también estaba mojado. No, vemos que este hombre decide seguir sirviendo, servir a las personas, incluso a aquellos que lo habían arrestado, y comienza a traer la leña. Él quiere servir a otros para que ellos sigan calentándose y busca leña cerca de ahí. Ahora, lo que nuestro pasaje nos dice es que sin darse cuenta, y seguramente muy bien camuflajeada, buscando un poco de calor, dice Lucas, había una serpiente en medio de la madera seca. Y no sé si tú conozcas o te gusta un poco la naturaleza o conozcas de animales, pero esto es algo bastante común. Las serpientes siempre buscan un refugio, pero al mismo tiempo, al ser de sangre fría, buscan un lugar cálido, pero que también guarde un poco de humedad. Y la madera es el mejor lugar para eso. La madera guarda el calor, pero al mismo tiempo es húmeda. Es un material que retiene el calor. Y no sé si esto ya lo había contado antes, pero, ¿sabes? Esto yo lo tuve que aprender a la mala. Creo que ya a algunos de ustedes les había contado. Hace como 16 o 17 años, mi padre y yo trabajábamos en un rancho. Trabajábamos haciendo las cosas que fueran necesarias, limpiando el establo de los caballos, trabajábamos pintando cercas, todo lo que fuera necesario en un rancho. Lo hacíamos nosotros. Y en una de esas ocasiones a mí me tocó limpiar una cerca que es en donde normalmente los caballos corren o son entrenados. Es como un círculo, los has visto seguramente. Bueno, en medio de eso yo estaba limpiando la cerca y había pedazos de madera que me estaban estorbando. Levanto la cerca o levanto el pedazo de madera y encuentro una serpiente y se me prende a la mano. Esto, lamentablemente, el único testigo ya no está con nosotros, pero Dios lo sabe. Se me prende la mano, entonces yo me espanto porque yo nunca había sido mordido por una serpiente, obviamente. Y además la impresión no era tan grande, o sea, tal vez, no sé, un poco menos de 1 metro, pero era una serpiente negra y se veía fea. Entonces yo lo que hice fue hacer esto. Y la serpiente se va. Le cuento a mi papá, le digo, pasó esto. Me mordió una serpiente y él conoce un poco más de animales. Entonces me empezó a preguntar cómo era la serpiente, de qué grosor, era brillante, no era brillosa. Y ya le dije, pues era así, así, así. Me dijo, es muy probable que era una ratonera, una serpiente ratonera. Pero por si acaso, vamos a que te revisen.
El lugar más cercano, porque esto fue en Estados Unidos, el lugar más cercano era un departamento de bomberos, porque el hospital estaba muy lejos. Entonces llegamos al departamento de bomberos y incluso yo manejé, no había experimentado nada, un ligero mareo. Le dije a mi papá, me siento un poco mareado, no sé si por los nervios o por qué. Entonces llegamos con los bomberos y les explicamos lo que había pasado y me preguntaron lo mismo. ¿Qué tipo de serpiente era? ¿Cómo era? ¿En dónde estaba? Y les expliqué y me dijo, lo más probable es que es una ratonera. Son muy comunes en este lugar. Entonces no te preocupes, no pasa nada. Te cuento esto porque hay algo que me llama la atención de este pasaje y que se nos presenta en Hechos capítulo 28. Y es que así como yo estaba en un lugar en donde había ese tipo de serpientes que los habitantes de ese lugar sabían que no era venenosa, los de la isla de Malta reaccionan también de la forma en cómo lo hicieron porque sabían qué clase de animal era la que le había picado a Pablo. A diferencia de mi historia, podemos ver que a Pablo sí lo atacó una serpiente venenosa y él mismo experimentó un milagro de parte de Dios en su vida porque los habitantes de Malta, sé que es obvio, pero eran de Malta. Ellos conocían a sus animales, conocían qué clase de víboras había. Y no solo eso, piensa en esto. ¿Quién fue el que está escribiendo? ¿Quién es el que está escribiendo el libro? Lucas. ¿Cuál era el trabajo de Lucas? Mis hermanos, en el tiempo de Jesús y de Lucas, de Pablo, los médicos debían de tener una experiencia en animales venenosos. Ellos debían conocer y saber. Entonces, no solamente los habitantes, sino también Lucas describen que lo que acababa de morder o de picar a Pablo era una serpiente muy venenosa. Al punto de que, vamos a ir ahorita, pero ellos dicen, estaban esperando que se empezara a hinchar y que cayera muerto. Y ellos llegan a una conclusión. Ellos llegan a una conclusión de que obviamente sabían que el barco, porque veían a romanos ahí, a soldados romanos, seguramente a lo mejor con menos armadura de la que normalmente tienen, porque tal vez ya la habían tirado para poder nadar, pero habían visto que el barco llevaba prisioneros. Y ellos dicen entre sí, este hombre era un asesino. Ahora, me llama la atención que Pablo sí fue un asesino, pero ya no es un asesino. ¿Me explico? Pablo era una persona, era un perseguidor y era una persona que a él no le importaba quitarle la vida a un cristiano con tal de que la ley de Dios se cumpliera. Pero ya no era así. Pero estos hombres estaban pensando que el apóstol Pablo estaba recibiendo un castigo divino y que sus pecados o sus delitos no iban a ser impunes. Y por eso es que dicen ellos, la diosa justicia. La diosa justicia. Ahorita vamos a hablar de eso porque esta diosa justicia para los malteses se le conoció como la dique o la diosa de la justicia. Pero mira lo que sucede del versículo 5 en adelante. Pero Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Pablo no se alocó ni entró en pánico, como alguien que conozco, que no les voy a decir quién. Él estaba muy tranquilo. Él estaba muy confiado en el cuidado de Dios. El Señor ya lo había librado de esa tempestad, el Señor ya lo había librado de persecuciones, de azotes, de muchas cosas. Y Pablo sabía de algún modo que él tenía que llegar a Roma a testificar. Me imagino yo a Pablo, después de juntar esa leña y ver a la serpiente venenosa, simplemente sacudirla y continuar con lo que estaba haciendo. Él tenía la confianza en que Dios cuidaba de él y que el propósito que Dios le había dicho a Pablo se cumpliría. Y quiero que veas otra característica importante de los habitantes de Malta, porque por un lugar podemos ver que estos hombres tenían la ley de Dios en sus corazones y sabían lo que era amar a su prójimo, ser hospitalarios. De hecho, vamos a ver al final también la otra característica que es ser generosos. ¿Recuerdas cómo termina el pasaje? Nos suplieron de todo lo necesario, pero no solamente eso. Algo que podemos ver en este texto es que los corazones de los malteses, de las personas de Malta, tenían un corazón idolátrico. Es decir, por un lado,
Cuando vieron que la serpiente mordió a Pablo, decían, este es un asesino. Pero pasa el tiempo y ven que no pasa nada, es un Dios. Qué cambio tan radical, ¿cierto? Qué cambio tan radical. Estos hombres podemos ver que al igual que nosotros, familias, son idólatras por naturaleza. Buscan atribuirle a dioses ajenos lo que ellos conocen. Y lo hicieron así con la diosa justicia, con la diosa Dike. Y sabes, a mí esto me llama la atención porque sin duda esto es un reflejo del corazón humano, un corazón que idolatra, siempre está buscando quien supla el lugar de Dios. Un corazón que constantemente está buscando cómo enfocar su adoración o su atención hacia algo o a alguien en lugar de Dios. Va a buscar un ídolo. Hechos capítulo 28 nos muestra no solamente cómo Dios está cuidando y supliendo de todo lo necesario a cada uno de los habitantes o de las personas, también nos muestra cómo el corazón del ser humano constantemente busca un ídolo. Constantemente está buscando a qué darle una razón de ser. Pero me llama la atención y me gustaría quedarme con esto para cerrar este segundo punto. Pablo dice la palabra, no sufrió ningún daño, no cayó muerto, Dios preservó su vida, cuidó de él y la gente fue testigo de eso. Y sabes, y tal como comencé con la ilustración, la gente constantemente es testigo de lo bueno que ha sido Dios con nosotros a lo largo de nuestra vida. La gente puede ser testigo del cuidado y la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. ¿Y sabes cómo puede ser testiga la gente, las personas? A través de nuestras palabras. A través de nosotros, la forma en cómo nosotros respondemos o nos comportamos delante de Dios. ¿Sabes? Si eres una persona que normalmente estás amargada, estás triste o estás enojada, alguien me decía en la semana, personas que se despiertan de malas, no sé si alguno de ustedes se despierta de malas, no, espero que no, pero personas que incluso abren los ojos y ya están de malas y ya el día es gris. No literalmente, pero ya su día es difícil, la relación con otras personas es complicado y lo que nuestras bocas hablan, familia, en lugar de ser bendiciones y decir, mira qué hermoso día, mira Dios me ha dado las fuerzas para caminar, mira Dios está permitiendo que mi corazón siga latiendo, normalmente lo que hacemos son quejas y quejas y quejas. Es que ¿por qué no tengo el trabajo que quiero? Es que ¿por qué no tengo la casa que quiera? ¿Ya viste el carro que tengo? ¿Ya viste la casa que tengo? ¿Ya viste la ropa que uso? Dios está trabajando en los corazones desde aquí. Mis hermanos, si nosotros no abrimos nuestra boca para hablar de las bondades y misericordias de Dios, la gente no puede ver cuán bueno ha sido Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros utilizamos nuestra boca para, en lugar de estarnos quejando y estar siempre viendo todo lo negativo y decir gracias al Señor porque yo tengo esto, las personas, al igual que con el apóstol Pablo, que vieron cómo Dios cuidó de ellos, pueden ver eso en nuestras vidas. Hay una frase que me gusta mucho de Charles Spurgeon que dice lo siguiente, y lo vas a poder ver en pantalla, y creo que aplica a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Dice Charles Spurgeon, somos muy propensos a grabar nuestros sufrimientos en mármol y a escribir nuestras bendiciones en la arena. ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguno de ustedes, mujeres, hombres románticos, cuando van a la playa, escriben el nombre de su pareja? Yo sé que algunos sí los tenía en Facebook o los tengo en Facebook, no sean mentirosos. Te amo, tal. Se ve padre, pero ¿qué pasa al minuto o a los 2 minutos? Se desaparece porque está escrito sobre arena. Y sabes, a veces nosotros somos así. A veces somos tan malagradecidos que parece que las bendiciones que Dios nos ha dado, que son más que las cosas malas que nos han ocurrido, las grabamos en arena que se las puede llevar el viento. Y nuestros sufrimientos, las cosas que nos han pasado y que nos duelen, las grabamos en mar. Y eso es lo que más recordamos y eso es lo que más vemos. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no tengo esto como lo tiene la otra persona? Y quiero animarte, mi hermano, a que tú y yo podamos tener cuidado de no olvidar
o mejor dicho, de olvidar cuánto nos ha cuidado el Señor y nos ha dado todos los días de nuestra vida. Debemos de tener cuidado de que la queja sea una constante en nuestro corazón y que estemos ciegos a todo lo que Dios hace todo el tiempo. Porque, ¿sabes? Eso es pecado y se llama ingratitud. El ser mal agradecido no es algo que debería ser parte de la vida cristiana. Pablo confiaba en el cuidado de Dios para su vida. Y Pablo está demostrando en ese momento, aún sin decir nada, que él está confiando en el cuidado de Dios. Y como tercera idea, quiero que puedas ver esto, versículos 7 al 9. No solamente Dios está cuidando y preservando la vida de las personas a través de los de Malta, no solamente Dios específicamente está cuidando a Pablo, ahora podemos ver que el cuidado de Dios también puede surgir a través de Pablo, a través de sus hijos. Date cuenta la relación entre cada idea. No solamente Dios cuida a través de otras personas. También podemos ver que Dios nos cuida personalmente, pero al mismo tiempo Dios puede cuidar a otras personas a través de nosotros. Versículos 7 al 9. Cerca de allí, dice Lucas, había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Evidentemente, versículo 9, cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Quiero que puedas ver en esta escena que acabo de mostrarles 2 milagros. Tal vez varios porque son varias personas las que son sanadas, pero específicamente 2 secciones de milagros. ¿La ves conmigo, cierto? Quiero que veas conmigo cómo la primera idea de Lucas que nos presenta también tiene que ver con el cuidado de Dios también hacia Pablo y hacia sus compañeros. Fíjate, lo primero que vemos es que Dios sigue cuidando de Pablo y de las demás personas. ¿Por qué? Porque en esa isla hay un hombre llamado Publio. Se cree que este hombre era el gobernador romano de Malta, es decir, Malta ya pertenecía a Roma y como en cada lugar, tú seguramente lo sabes porque lo hemos visto, los romanos o el imperio romano enviaba a un representante de Roma para gobernar ahí. Y se cree que este hombre llamado Publio era el que estaba en ese lugar. Ahora, esto puede tener un poco de sentido al creer que este hombre alimentó y hospedó y trató bien a casi 300 personas. Es decir, era un hombre que tenía poder económico. Era una persona importante, dice, tenía tierras ahí. Y nuestro pasaje dice, este hombre los trata bien. Así que quiero que puedas ver cómo aquí seguimos viendo el cuidado de Dios a través de otras personas que incluso no son creyentes, pero Dios está proveyendo, está trayendo provisión. Ahora, nuestro pasaje nos muestra un problema de esta historia. Incluso pensaría yo el segundo problema. El primer problema, piénsalo como la mordida de la serpiente a Pablo. Ahora estamos viendo un segundo problema, porque este hombre, que era un hombre importante llamado Publio, tenía un padre, pero este papá estaba enfermo y estaba en cama. Este hombre que había actuado con generosidad, dice la palabra, que tenía a su padre enfermo con una enfermedad llamada disentería. ¿Qué es la disentería? Algunos de ustedes tal vez la han escuchado porque hasta hoy en día existe esta enfermedad. Es una enfermedad muy común en lugares en donde hay problemas de salubridad, hay problemas de higiene o de falta de higiene. Es una enfermedad que viene acompañada de varios síntomas como lo son diarreas, fiebre, escalofríos, dolores abdominales, vómito y por supuesto debilidad. Ahora, piensa en esto, porque si alguien se llega a enfermar hoy en día, tenemos antibiótico. Hay más doctores, hay más posibilidades de salir de una enfermedad así. Pero en el tiempo de Pablo y de Lucas no. Entonces, el pasaje no nos lo dice. Podríamos suponer tal vez no, que este hombre estaba muy grave y que posiblemente podía morir. No lo sabemos. No sería la primera persona que muera de esa enfermedad, sobre todo en aquella época. Y yo estaba pensando, reflexionando, familia, en este pasaje porque quiero que sigas conmigo la idea.
si Julio y el capitán del barco le hubieran hecho caso a Pablo de no zarpar, se hubieran evitado muchas cosas, muchas tragedias, ¿cierto? 14 días en naufragio, que no comieran, que el barco se destrozara, claro. Pero de algún modo también quiero que puedas ver cómo la mano de Dios iba guiando cada circunstancia para que tanto Pablo, Lucas y sus amigos llegaran a este punto. Muchas veces, no sé si te pasa, tú y yo podemos quejarnos del por qué pasan las cosas y del por qué suceden como suceden y no como nosotros hubiéramos pensado. Podemos quejarnos de por qué las cosas suceden de un modo que tal vez en ese momento no nos beneficien. Y eso es normal. Humanamente es entendible porque nos frustra que las cosas no salgan como querramos. Pero imagina esto. Si Pablo no hubiera experimentado todo eso, no se hubiera encontrado con Publio. Publio no los hubiera esperado y el papá de Publio posiblemente hubiera muerto. Es decir, quiero que veas conmigo cómo Dios es tan sabio y soberano que está orquestando todo tras bambalinas, está mostrando su cuidado y su misericordia para guiar a Pablo y a esta gente a este punto. Ahora, no solamente termina el milagro con el padre de Publio. ¿Qué es lo que sucede después? Obviamente la gente se entera que hay un sanador, que hay alguien que está haciendo milagros. ¿Y qué es lo que hace? La isla va y lleva a sus enfermos, o van los enfermos, y ahora ellos son sanados uno por uno. Pero quiero que veas algo conmigo que ya hemos visto en Hechos anteriormente. ¿Cuál es el propósito de los milagros en todo Hechos? ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Escuché por ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Y el segundo cuál es? Testificar de Cristo. Cualquier milagro que tú veas en Hechos, viene acompañado de la proclamación del Evangelio. Ahora, a mí me llama la atención que Lucas no describe que Pablo predicó el Evangelio. Quiero suponer yo que no lo hizo porque obviamente eso sucedió. No es como que Pablo solamente hubiera sanado al padre de Publio y después a las personas y no pasara nada. Yo creo que no fue así. Así que quiero que veas conmigo, familia, cómo en esta sección el cuidado de Dios no solamente está presente hacia Pablo, sino el cuidado de Dios está presente a otras personas a través de Pablo. Dios usando a Pablo para sanar a las personas, pero no solo para sanarlas, para predicarles del Evangelio, para que sus corazones creyeran en el Hijo de Dios. Y te digo algo. En ese sentido, tú y yo deberíamos pensar en ser imitadores del apóstol Pablo. Porque Dios puede cuidar y bendecir a otras personas a través de nuestras vidas. Ahora, nosotros normalmente como seres humanos, pecadores, una de las cosas que hacemos comúnmente es tratar de ayudar siempre a quienes, a los que nos han ayudado, a las personas que nos caen bien, a nuestras familias, a nuestros amigos. Pero la palabra misma dice, eso no tiene mucha recompensa, no tiene mucho sentido. O sea, es normal, es parte de. Pero el apóstol Pablo está ayudando a personas que de algún modo no tenían relación con él, pero les está bendiciendo, les está sanando a través, o Dios les está sanando a través de Pablo. Y no solamente eso, el evangelio está siendo predicado. Y una de las cosas que tú y yo podemos aprender de esto es que recordar algo importante, nuestro sufrimiento o los padecimientos, esto yo ya lo había compartido semanas atrás, nuestros sufrimientos o padecimientos de hoy, no sabemos si para el día de mañana pueden ser una bendición para otros. No sabemos si lo que tú y yo estamos experimentando hoy va a ser algo bueno para otras personas. No lo vemos, claro, no es algo agradable. Nadie de aquí en sus 5 sentidos quiere experimentar dolor. Pero hay una verdad bíblica que debemos recordar, familia, y es que los pensamientos y los caminos de Dios no son como los nuestros. Y Dios va a obrar conforme su voluntad en nuestras vidas para beneficio de otros. Y quiero animarte a que en ese sentido tú y yo podamos sentirnos bendecidos y dichosos de poder ser usados por Dios para poder animar a otros, para poder bendecir a otros, para poder evangelizar a otros. Es más, quiero que tú y yo
pensemos en cómo Dios en su gracia puede utilizarnos a nosotros, simples vasos de barro, como instrumentos para su reino. ¿Te das cuenta de eso? Puedes pensar en eso conmigo, en el hecho de que Dios pueda usar tu vida, una vida imperfecta, una vida así, con errores, con fallas, pero que en medio de eso tú puedas ayudar a otros a venir a Cristo. Eso es algo asombroso, familia. Pablo lo está haciendo con el padre de Publio. Pablo lo está haciendo con las personas que están enfermas. No creamos que Pablo dijo, sí, vengan, yo los voy a sanar por mi propia fuerza. No. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que ya vino. Dios muestra su amor y cuidado a través de circunstancias que incluso no esperamos en nuestra vida. Dios ha bendecido a otras personas y espero que eso sea una constante, que Dios bendiga a otras personas a través de lo que nosotros podamos hacer por ellos. ¿Sabes? Y esto no estoy diciendo que tiene que ver con un tema específicamente material de dinero, aunque el dinero es una bendición de parte de Dios y puede ayudar mucho, claro. Pero no solamente estoy hablando de eso, estoy hablando de muchas otras cosas. Personas que necesitan ser ayudadas, vecinos que necesitan mover muebles, cambiarse de un departamento a otro y que ustedes pueden ayudarles, ancianos en su colonia o personas que tal vez no tengan fuerzas y que ustedes pueden bendecirles y decirles, déjame a mí hacerte tu mandado, déjame a mí ayudarte. Personas que a lo mejor estén batallando con subir un garrafón al cuarto piso y que ustedes puedan decir, a mí, déjame ayudarte, puedo ayudarte. Quiero bendecir tu vida. Cosas prácticas que podemos hacer para beneficiar a otros. Sin olvidar, por supuesto, lo más importante, decir, quiero presentarte a alguien que tal vez no conozcas y que es Cristo. Y como cuarto y último punto, familia, quiero que podamos ver en este texto, y este punto es breve, el cuidado de Dios al proveer de todo lo necesario. Versículos 10 al 14. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. En este último punto, vemos un patrón repetitivo en la idea que he querido compartir con ustedes. Primero, vemos el cuidado de Dios al usar a las personas de Malta para cuidar y para calentar a los náufragos del barco, ¿cierto? En segundo lugar, vemos el cuidado de Dios en la misma vida del apóstol Pablo al librarlo de la muerte. Un milagro ocurre con él. En tercer lugar, vemos el cuidado de Dios a través de la vida de Pablo al sanar a personas de ese lugar. Y no solamente eso, sino también al predicarles el evangelio. Y en cuarto lugar y último, vemos el cuidado de Dios al proveer a los tripulantes de todo, dice Lucas, todo lo necesario para el viaje a Roma. Mis hermanos, en este último capítulo de Hechos, vemos que no solo Pablo es cuidado por Dios. No solo el padre de Publio es cuidado por Dios a través del apóstol Pablo. También vemos que los enfermos de Malta y aún los tripulantes, personas que no merecían cuidado, porque algunos de ellos sí eran criminales, aún ellos reciben el cuidado de Dios. Dios muestra su amor y su gracia a personas que no lo merecen. Dios muestra el cuidado por el hecho de que ellos reciban todo lo necesario para su viaje. Recuerda, el barco estaba inservible, el barco se había despedazado, ya no había barco. Entonces lo que ellos tenían que hacer era esperar a que otro barco llegara. Por provisión de Dios, otro barco ya estaba ahí. Un barco que había invernado durante estos meses, que seguramente había navegado también y vieron la tempestad, vieron el clima y ellos sí dijeron, no, mejor hay que invernar. Y ellos sí se quedaron en ese lugar. Para buena suerte de los 276 tripulantes, había un barco ahí.
No sé si tú lo veas, pero cada cosa que estamos viendo es provisión de parte de Dios. O sea, Dios está proveyendo cada momento, cada circunstancia para que el propósito de Dios en la vida de Pablo se cumpla. Vemos que ellos tienen que quedarse ahí por 3 meses. Yo considero esto suficiente tiempo para que Pablo predique el evangelio, para que Pablo evangelice. De hecho, se cree, aunque esto no está registrado en la palabra, pero los historiadores creen que aquí se estableció otra iglesia en Malta, otra iglesia del apóstol Pablo. Es difícil corroborarlo porque no tenemos información en la escritura, pero esto es lo que se cree. Pero estas personas toman este otro barco para llegar a su destino. Nuestro último versículo, familia, nos muestra que la tripulación pasa por varias ciudades antes de llegar a Roma. Incluso en algunos lugares se quedan, dice Lucas. Es más, encontramos algunos hermanos en el camino ya llegando a Roma. Nos quedamos con ellos 7 días. A Pablo le pidieron que se quedaran ahí y eso sucedió. Y después de toda la travesía, Pablo llega a Roma. Después de todo lo que Pablo experimentó y todas las demás personas, por fin llegan a Roma. La promesa que Dios le había dado a Pablo de preservar su vida hasta ese momento se cumple. Dios cuidando de Pablo una y otra vez. Pero no solo eso. Podemos ver en este texto que Dios suple a Pablo de todo lo necesario. ¿Podrías pensar en alguna cosa en la cual Dios no te ha suplido? Mateo capítulo 6 dice que como hijos de Dios nosotros deberíamos de estar contentos con qué vestir, con qué comer y en dónde dormir. Vestir, comer, dormir. Techo, vestimenta y comida. Las demás cosas son buenas, son una bendición, pero no son necesidades. Aunque creas que sí lo son. Te vuelvo a preguntar. ¿Podrías pensar en alguna cosa que Dios no te ha suplido, que sea una verdadera necesidad? No estoy refiriéndome a ese iPhone 16 que llevas semanas queriéndolo, o a ese PlayStation 5, 6, no sé cuál. ¿Entiendes lo que trato de decir? Mis hermanos, Dios te ha cuidado más de lo que a veces piensas. Dios te ha dado más de lo que mereces y merezco. Porque al igual que a estas personas que eran prisioneros y que eran culpables de delitos, al igual que ellos, Dios ha sido así de bueno con nosotros. Dios no hizo una excepción. Dios no dijo, a mis hijos sí, y a estos viles pecadores que han cometido delitos, no. La gracia y la misericordia de Dios abarcó a todos. Y quiero que podamos pensar en esto, familia. Y quiero ir cerrando este tiempo con esto. Quiero que veas conmigo lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24, porque es algo que debe hablar a nuestros corazones sin duda. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aquí está la primera muestra de su cuidado y misericordia. Todos nosotros desde hace mucho tiempo debíamos haber sido consumidos por Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque hemos fallado. Porque no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Pero dice el autor de Lamentaciones, por la misericordia de Jehová, tú y yo no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Continúa diciendo, es más, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Mis hermanos, algo que tú y yo hemos visto desde el principio y ahora hasta el final de Hechos ha sido, en primer lugar, el empoderamiento que el Espíritu Santo le ha dado a los cristianos. Cómo el Evangelio se ha ido predicando en lugares remotos y que incluso quiero que pienses con esto. Hechos capítulo 1, versículo 8, hay una promesa de parte de Jesús o un mandato en donde les dice, prediquen hasta los confines de la tierra. Y me llama mucho la atención que Malta, seguramente para todos ellos, era parte de los confines de la tierra, era un lugar alejado, en donde la marea y la tempestad los había llevado. Y aún en esos lugares ellos están predicando el Evangelio. Pero no solamente podemos ver eso. Algo que podemos ver también es que desde Hechos capítulo 1 hasta el final, podemos ver
capítulo tras capítulo, el cuidado de Dios hacia su iglesia. La provisión de Dios hacia su pueblo. Este cuidado de Dios lo vemos aún de manera muy clara en cada capítulo, en la forma en cómo los libra de la muerte. ¿O sabes qué? En algunos casos, evitándoles más sufrimiento y llevándolos a su presencia. Pero quiero que puedas pensar en esto. El cuidado de Dios ha estado presente desde el principio hasta el fin. Quiero animarte en esta mañana, familia, a que puedas meditar en las bondades y misericordias de Dios. Cuán bueno ha sido Dios conmigo. Cuán malagradecido he sido con Él. Cuán duro ha sido mi corazón en muchas ocasiones, porque es verdad, este mundo, familia, puede atraparnos y este mundo constantemente está intentando tender redes para que nosotros seamos seducidos para anhelar las cosas que otro tiene. Eso es normal, pero no significa que esté bien. Constantemente nuestro corazón puede estar anhelando cosas que la otra persona tiene. Pero sabes, uno de los mandamientos incluso del decálogo de Éxodo capítulo 20 dice, no codicies. Porque la codicia no es buena. Porque la codicia carcome tu corazón. Porque la codicia no te permite estar tranquilo. Porque el anhelar lo que otros tienen, el anhelar las bendiciones que Dios les ha dado, o incluso el anhelar las cosas que con corrupción las personas han adquirido, no lo sabemos, no es bueno. Daña nuestro corazón. Así que quiero animarte con esas últimas cosas. Agradezcamos todo lo que recibamos de parte de Dios, porque en cada una de estas cosas Dios nos muestra su amor y cuidado. En segundo lugar, ayudemos a otros a ver el cuidado de Dios a través de lo que podemos hacer por ellos, aun cuando ellos no crean en Dios. Extendamos la mano a otras personas para ser instrumentos de parte de Dios. Y si alguien nos acompaña por primera o segunda vez y no es creyente, déjame decirte, querido amigo o amiga, que tienes que aprender a ver cómo Dios ha cuidado de ti y lo ha hecho porque Él quiere que le conozcas a través de sus misericordias. No cierres tus ojos y no cierres tu corazón a Él. Dios muestra su amor y cuidado a través de circunstancias que incluso no esperamos en nuestra vida. Ponte de pie, familia, por favor.